RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Estamos ya con Susana Saldaña, lideresa indiscutible de Gamarra. Susana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa nuevamente. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Fernando. Un gusto verlo. Felices fiestas, igual por acá. Sí, efectivamente, felices fiestas porque ha sido, hay motivos por los cuales estar felices del Perú, pero desgraciadamente no hemos tenido, por lo menos desde el punto de vista de este programa y lo que hemos venido escuchando, una respuesta clara por parte del presidente. Susana, nos gustaría saber cómo los empresarios de Gamarra han tomado el discurso presidencial y lo que dijo Pedro Castillo referente a la situación del país en general y a la micro y pequeña empresa en particular. Como ya lo hemos comentado en algunos medios de comunicación, ¿no? Este es un discurso fallido y lamentablemente hemos tenido que llegar a esa tan temible situación de un Estado fallido, ¿no? En el cual un discurso plagado de cosas que no son ciertas, cero autocrítica, un discurso lleno de victimización, reafirmándose en lo que ha hecho en todo este año el gobierno, ¿no? Decirle a la gente que el empresario es malo. O sea, ese empresario como nosotros, que lo apostamos todo por nuestro país, lo arriesgamos absolutamente todo, asumimos y corremos todos los riesgos de invertir en nuestra patria, somos los malos, atacando al uno, atacando al otro, ser autocrítica y el asumir responsabilidades como que, por ejemplo, creo que ni la prensa ni los empresarios tenemos la culpa de que haya puesto a un personaje como Silva de ministro. Nosotros no tenemos la culpa, ni le hemos dicho que ponga a sus sobrinos a hacer negocios, ni que elija a Bruno Pacheco, o que sus cuñados, sus hijos o sus familiares ahora hagan negocios fuera de la ley. O sea, y que ninguno de nosotros le hemos dicho que elija este tipo de ministro, ¿no? Bueno, y eso se ha visto en el discurso, acompañado de ministros que evidentemente negocian los ministerios a cambio de votos en el Congreso, y también yo creo que esto le cae también al Congreso, ¿no? Que gracias a que no se ponen las pilas, este gobierno sigue en la situación en la que está, en la que no les interesa tomar un rumbo diferente para hacer algo bueno y darle a los empresarios la estabilidad que se necesita para que el país salga adelante. Bueno, eso sí es muy claro, Susana, es totalmente cierto el análisis inicial que estás haciendo sobre el discurso, pero también hay un tema que a raíz de este discurso muchas voces, ¿no?, de diferentes especialistas han dicho de que al parecer la indignación se nos ha bajado un poco, ¿no? O sea, ya no tenemos esa indignación que teníamos hace un año, ¿no?, con la denuncia propia del fraude, que por ahí todavía hay mucho pan que rebanar, pero también el tema de los escándalos que han ido viniendo uno tras otro, ¿no? Y la gente ya no está tan indignada como antes, ¿no? Esta burla del que acabas de señalar muy claramente de lo que significa el discurso del presidente, sin ningún contenido, sin llevar al país a ninguna parte, sino, como comentábamos con Fernando, solo para defenderse. Los empresarios en Gamarra en particular, ¿cuál es ese sentimiento? Porque tú eres una dirigente reconocida de Gamarra. ¿Qué sentimiento abrigan los empresarios? O sea, ¿realmente vamos a estar en primera fila mirando cómo se destruye el país? ¿Qué opinas tú al respecto? No creo que la indignación haya bajado, o sea, no podemos tolerar o ser más tolerantes con la corrupción o con los indicios graves de corrupción que hay. O sea, a PPK por menos lo vacaron.
por menos fue vacado, porque habían indicios, porque había comprado voluntades, y eso estaba descrito en los audios, ¿no? Que salieron a la luz. Creo que la clase política es la que negocia y quiere hacer pensar que el Perú no está tan indignado, no importa. Como lamentablemente no hay un proceso, y tal vez ya que tanto hablan de cambiar la Constitución, debería haber eso, deberíamos poder revocar a las autoridades, incluso elegidas por voto popular, como se hace con los alcaldes. ¿Por qué no podemos revocar al mejor postor? Y que no les importa, gobernante, que lo que está haciendo es mentirnos en la cara y echarnos la culpa a los peruanos. O sea, no creo que la indignación haya bajado. O sea, si eso pasara en los peruanos, significaría que nos parece bien lo malo. Y no creo. Yo creo que los peruanos buenos, los peruanos decentes, los peruanos que creen en lo correcto, somos más. O sea, me niego rotundamente a creer que en mi país nos están ganando los sinvergüenzas por mayoría. Me niego a creer. Creo que la gente que votó por Castillo, conozco muchísima gente que ha votado por Castillo y que se siente completamente asqueada y decepcionada. Y que no votaron porque era la mejor opción. Votaron porque simplemente no querían que salga la otra opción. Pero quienes nos quieren hacer creer eso, de que no importa, es la clase política, es estos congresistas que han vendido los votos que tienen en el Congreso por negocios personales, parece, y esta clase política, y estos señores que no serían ministros en ningún gobierno, ¿ah? Estos ministros de ahora, ningún gobierno, ni nadie los hubiera elegido, ni los elegirá jamás de ministros. Estos señores que se hacen llamar ministros, que están más preocupados en defender el escándalo más que en su sector. Miren, chicos, el nivel de gasto y de ejecución de los ministerios es una lágrima. Es para llorar en un país paralizado y golpeado tan duramente después de la pandemia. O sea, estos son cualquier cosa menos ministros, menos lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo sinceramente me niego rotundamente a creer que los corruptos son más en el Perú. Creo que no. Creo que la gente decente y de bien somos y vamos a seguir siendo más. Lo que tenemos que hacer es luchar desde donde sea que estemos, no callarnos nunca. Así mañana nos visita la SUNAT todos los días, así nos manden a la SUNAFIL, así nos manden a su alcalde, a sus nuevos amigos alcaldes a ver cómo nos clausuran, amenazarnos con clausuras, y lo digo por conocimiento de causa, ya saben ustedes, no importa, nuestra voz, una voz decente, una voz honesta, va a sobresalir por encima de todas las voces corruptas. Y yo los invito a eso, chicos, no solo a ustedes como dirigentes, hay que convocar a más dirigentes honestos, decentes, que no se venderían, que lo que más nos importa es el bienestar de nuestra gente. Nosotros no estamos aquí para ser amigo o enemigo, de amiguito, tomarme la foto con un ministro, con un gobernante. Las autoridades pasan, nosotros nos quedamos. Entonces esto en cualquier momento va a terminar, la gente se va a terminar cansando. Creo que cierto lado de la oposición no ayuda en nada poniendo el discurso discriminador. O sea, no colabora sin nada. Una cosa es decir lo que nos oponemos y oponernos ante los indicios de corrupción, y otra cosa son los temas discriminatorios que no tienen nada que ver, y eso es lo que hace daño y evita que el Perú se una. Efectivamente, Susana, yo coincido contigo, Daniel también, estoy seguro, lo hemos conversado varias veces, y la razón de este programa, La Voz del Pueblo Empresario, precisamente es dar esa oportunidad. Y como dices tú, yo me sumo al llamado que haces tú a las personas, a los empresarios de todos los tamaños que nos escuchan, a tomar acciones, a participar.
desgraciadamente nos hemos acostumbrado, porque siempre tenemos un Estado que nos persigue, un Estado que nos multa, un Estado que busca la coima, a sobrevivir de manera individual. Pero si nos unimos, podemos hacer un cambio y no tenemos por qué hacerle caso a las autoridades que ya otra vez más comprueban que no sirven para nada. Pero centrándonos, Susana, en el pueblo empresario. Ese pueblo que el presidente no quiere hablar o que trata mal y que muchos congresistas tampoco les interesa, que ha quedado probado con esta nueva ley sindical que han pasado por el Congreso y el Ejecutivo, que mucho no nos va a afectar a nosotros, los micro y pequeños empresarios, pero sí a las grandes empresas y puede mermar nuestra capacidad de desarrollo. ¿Cómo ves tú el espíritu? Pasemos a las cosas positivas, porque el peruano va hacia adelante y lo ha hecho. ¿Cómo ves tú el espíritu del empresario de Gamarra? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a salir adelante? ¿Cómo se vienen estos meses que por naturaleza son la campaña más baja del año? Meses difíciles, definitivamente. Uno no puede tapar el sol con un dedo como pretenden hacerlo ciertas autoridades. Se vienen meses complicados. Ya nosotros hemos estado exponiendo en algunos medios de comunicación. Te cuento que ahorita, les cuento, nuestros empresarios, esta campaña que ustedes saben que es casi el 50% de la venta anual, representa la campaña otoño-invierno, la campaña de julio, como la campaña súper importante, y no del año pasado. Imagínense que es mucho más complicada y restringida. ¿Qué están haciendo nuestros empresarios? Van a tener que empezar, están en un proceso de liquidación de toda su mercadería para tratar de recuperar la mayor cantidad de capital posible y ese volverlo a invertir ahorita en lo que viene la campaña primavera-verano. Y eso hacen todos los empresarios, no solo Gamarra. Liquidar lo que se pueda, a veces por costos o precios menores o debajo del costo de producción, perdiendo para simplemente no quebrar. ¿Qué pasa acá en Gamarra? Nosotros vamos a seguir peleando, porque de esto depende el futuro de nuestra familia. O sea, el darle una vida digna a nuestra familia depende de nuestro trabajo. Eso es lo que hacemos y no vamos a dejar de hacerlo. O sea, nuestro país no puede caer así. Nos podemos equivocar eligiendo, como ha pasado, pero tenemos que corregirlo y para eso hace falta la unidad. El espíritu del empresario de Gamarra sigue intacto, luchador. Ya lo verán en las próximas semanas. Estamos trabajando duramente hacia adentro para defendernos. Mira el sacrificio y el esfuerzo que han hecho todos estos meses los empresarios de Gamarra. Han tenido que ellos absorber los sobrecostos de producción porque por el incremento del dólar, el incremento de las de los precios de importación, de los combustibles, que le echan la culpa a la guerra, que le echan la culpa a todo el mundo. Entonces, ellos han estado absorbiendo estos sobrecostos. ¿Para qué? Para que el precio final del producto no se encarezca y el público que la tiene tan difícil, con el público en general, el pueblo en general, con una economía golpeada, no tenga que pagar más por abrigarse. Entonces, pero ahorita ya la situación va a cambiar en los próximos meses porque ya es insostenible esta situación. Ya el perder una campaña de la manera en la que se está perdiendo ya implica tomar un tipo de medidas y ya los empresarios están trabajando, estamos trabajando. Creo que la estrategia de algunas autoridades, lo que decías, Fernando, creo que sí hay que decirlo claramente, el pasar estas normas, no solo las del Congreso, sino las del Ejecutivo, pasarlas por encima del Consejo Nacional del Trabajo, qué mejor prueba de que no se respetan las instituciones. O sea, el Consejo Nacional del Trabajo es por donde deben pasar todas, absolutamente todas las normas laborales. Se lo han pasado por encima. El Consejo Nacional del Trabajo pintado en la pared, no les interesa. O sea, ¿qué tal falta de respeto a la representatividad de los empresarios y de los trabajadores? O sea, si ni siquiera eso se puede respetar, imagínate el resto, ¿no? Entonces, la mayoría de micro y pequeños empresarios están golpeados con el tema económico. No ha habido acceso. En nuestro caso, el sector textil confecciones, como ustedes saben, se declaró en emergencia en mayo.
Ya terminó los 60 días de la declaratoria de emergencia. ¿De qué sirvió? De nada. Para que el Ministerio de la Producción gaste un poco más en capacitaciones que nadie se entera, porque nosotros no estamos enterados, y ya. Ofrecieron el FAETESCO que recién, un día después del discurso del presidente Castillo, y ante la crítica de nuestro sector, de que no existía, recién aprobó el reglamento el MEF. Esto todavía falta que vaya a subasta, vaya a COFIDE, vaya a subasta, se determinen las tasas de interés. Eso es, ¿cuánto más va a tardar? No lo sabemos. No está claro a qué tasa de interés va a llegar al empresario textil confecciones, no lo sabemos. Los requisitos casi son los mismos que se ha hecho con Reactiva, se está dejando fuera al empresario que no tiene experiencia financiera desde ya, se está dejando por fuera. Entonces vamos a ver qué va a pasar con esa situación, pero de otra cosa o otra medida para nuestro sector no hay absolutamente nada. Susana, ya para terminar esta entrevista, el Congreso es una caja de resonancia importante. Es más, Castillo lo sabe y lo supo siempre, por eso es que mandó a sus operadores, ayer se vio en un programa de televisión, a conquistar diferentes partidos políticos y a traer y crear sus famosos niños, ¿no? Que también sabemos que en Gamarra hay niños, los niños empresarios. Pero hemos dejado nosotros los gremios, hemos dejado al Congreso. Entramos, hablamos con un congresista, tenemos aproximadamente 35 o 40 proyectos de ley vinculados a nuestro sector, de casi 3.000 que se han presentado en un año, 3.000 proyectos de ley, y 40, no creo que lleguen ni a 50, los proyectos indirectos vinculados al sector de la MIPE. Creo yo, y ahí es donde te pido tu reflexión final, que tenemos que hacer un esfuerzo de hacer más presencia en el Congreso de la República, porque creo que es el único espacio que nos queda, que por lo menos hay un sector democrático, otro no tanto, hay mercantilistas y finalmente los comunistas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Nos embarcamos en la tarea, Susana? ¿Qué crees tú? Decía hace un momento y me reafirmo, encontrar situaciones, o sea, no podemos estar como dirigentes o como empresarios buscando el personalismo, el negocio, ¿qué me vas a comprar? Sí sé que hay algunos supuestos empresarios que se han ido a venderse a algunos ministerios de este gobierno para que les compren productos que nadie les mandó a hacer, sí, y que gracias a eso aplauden. Eso no es ser empresario, eso es, ni siquiera es ser dirigente. Cuando solamente priorizas tu negocio personal y porque a ti te compran y porque a ti te va bien económicamente con un gobierno, crees que todo el mundo debe aplaudir, o te dan un pequeño cargo, o te acarician la espalda, o te soban la cabeza, ya te sientes contento con eso por una simple fotografía, entonces no representa, pues no, porque un dirigente representa a lo que escucha de sus asociados. Si no, no eres dirigente, pues no solamente vas a tu negocio personal, hay muchísimos gremios cascarones, ¿no? Que no tienen ni siquiera asociados y que eternamente van ahí a decir yo represento. La representación se ve en la calle, la representación se ve en tus padrones. Y el que uno dice, o sea, lo que yo les vengo ahora a comentar es lo que a mí me dicen los asociados de nuestra institución. Porque eso es lo que corresponde. Acá no están jugando mis sentimientos personales, mis apreciaciones, no. Acá está lo que la gente está viviendo, lo que la gente quiere. Y creo que todos tenemos que encontrar puntos en común para pelear por eso. Tenemos que seguir peleando por nuestro sector. Nunca, jamás tenemos que bajar los brazos ni quedar de rodillas ante Dios, ante nadie más. Menos a gente sinvergüenza, a gente descarada, que cree que tiene el derecho de negociar con un país y quedarse. Nunca. Eso no lo debemos permitir. Sobre los proyectos en el Congreso hay que unirnos y seguir insistiendo. El tema del acceso al mercado libre de la electricidad es un tema que tenemos pendiente y que nos atacaron con un puñal por la espalda, y eso hay que seguirlo peleando, chicos, así como ese, muchos otros proyectos.
Efectivamente, Susana, lo que dices es importantísimo. Ya se nos acabó el tiempo, pero siempre es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Pero yo voy a recalcar para cerrar ya lo que dices tú. Tenemos que unirnos y tenemos que no solamente ver lo que sucede, escuchar lo que pasa con los asociados, sino a todos los dirigentes gremiales a nivel nacional. Siempre hacemos la invitación acá en La Voz del Pueblo Empresario para que puedan dar su opinión, y tenemos que juntos presionar al Congreso, presionar al Ejecutivo, pero también denunciar a aquellos dirigentes cascarones de gremios cascarones, o que se hacen pasar por la MIPE y en realidad son presidentes o vicepresidentes de gremios de grandes empresas, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos porque socavan el verdadero desarrollo. Ya si tenemos un presidente que no sabe ver la realidad, por lo pronto esperemos que los dirigentes, que realmente son dirigentes, puedan contribuir en el crecimiento, a pesar de que el presidente, el Ejecutivo y todo el Congreso, mucho del Congreso, no nos hace caso directamente a nosotros. Ha sido realmente un gusto, Susana, muchísimas gracias por tus palabras, y de nuevo, repito, tenemos que unirnos para pelear juntos todos los distintos gremios, sin importar el sector productivo en el que estamos. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario,